Cuando alguien firma un contrato de crédito, rara vez escucha ese susurro apenas perceptible con el que un nuevo hilo de obligación se deposita en el altar interior del alma, fino, pero tenaz como una telaraña del destino que con el tiempo puede convertirse en una maroma que aprieta el pecho y los pensamientos. ¿Qué ocurre en realidad con la energía cuando la vida se convierte en una sucesión de pagos, prórrogas y llamadas inquietantes? La deuda no son solo cifras en un sistema bancario, es un mapa de vínculos invisibles por donde se escapan la atención, la fuerza de voluntad y la capacidad de elegir el propio rumbo. Y muchos notan, cuanto más se intenta escapar, más apretado parece el nudo. Así funciona la mecánica invisible del compromiso cuando se le permite convertirse en destino. Imagina una fuente, un arroyo de montaña transparente de conciencia. En condiciones sanas, fluye sin esfuerzo, riega el jardín de las decisiones y llena el lago de las posibilidades. Pero cada nueva deuda es como una presa clavada en el cauce con un sifón diminuto que desvía el agua hacia un lugar estéril. Al principio apenas se nota. Después es evidente, se enturbia la claridad mental, empeora el sueño, llegan los guiones obsesivos de ¿y si no alcanza? Y necesito urgentemente más. En las tradiciones esotéricas, a esto se le llama escisión de la energía del propósito. Una parte de la fuerza sirve al objetivo verdadero, la otra alimenta el miedo. No se trata de demonizar el dinero, por el contrario, es neutral, como el fuego que puede calentar una casa o reducirla a cenizas. La cuestión está en la forma del vínculo. La deuda no es intercambio, sino pago diferido por una fuerza ajena que trajimos hoy para pagar mañana. Y cada mañana exige un porcentaje, no solo financiero, sino también psíquico, porcentaje de atención, de calma, de libertad. Cuanto más se repite este patrón, más se fija en el aura la señal de escasez, y la vida comienza a obedecer a ese llamado. En este video entraremos en la estructura misma de las consecuencias espirituales de vivir endeudado. Primero, el contexto histórico-filosófico, cómo las escuelas antiguas entendían el compromiso, la karma y el intercambio de energía. ¿Por qué la palabra deuda roza el sentido de voto? ¿Y dónde está la frontera entre la responsabilidad madura y la servidumbre? Luego, el corazón del tema. ¿Cómo exactamente la deuda debilita el campo? ¿Por qué provoca ciclos de ansiedad y decisiones impulsivas? ¿Y cómo modela, sin que lo notemos, una sombra secundaria de la personalidad, esa que siempre debe? Desglosaremos los mecanismos de fuga de fuerza a través de la vergüenza, el miedo y la ocultación. Hablaremos de la paradoja de la motivación falsa y del precio secreto de los adelantos constantes al futuro. Después, la práctica, rituales de atención, técnicas energéticas para cortar hilos, ajuste del propósito de devolución, higiene del dinero y votos que consolidan la libertad. Al final, reuniremos todo en un camino claro. Cómo dejar de alimentar el nudo y convertir el retorno de la deuda en alquimia de voluntad, dignidad y luz interior. Si estás listo, levantemos el velo. No se trata de temer cifras, sino de recuperar el derecho a respirar a pleno pulmón. Ahí comienza la liberación. En las culturas antiguas, la deuda jamás fue solo una anotación contable. Se entendía como un tejido de vínculos entre la persona, el mundo y un orden invisible, donde toda fuerza tomada debe devolverse en igual o mayor calidad. De lo contrario, se quiebra la medida y con ella se deforma espiritualmente el destino. En la tradición india, esto cristaliza en la idea de deudas innatas hacia los antepasados, los maestros, las deidades y la propia naturaleza que se retribuyen con servicio, acción correcta y generosa entrega. Solo así se aflojan los nudos del karma. Allí,
La deuda no es vergüenza, sino deber sagrado, y se pervierte cuando el intercambio de fuerza se convierte en dependencia y el ser humano olvida la medida y la fuente. En las sendas del Dharma se decía que uno nace endeudado, con el linaje, la cultura, los dioses, la tierra, y el camino consiste en devolver lo recibido para no llevarse a la muerte compromisos impagos que amarren la conciencia a nuevos nacimientos. Esta visión no habla de culpa, sino de madurez. Quien recibe, devuelve; quien toma, comparte. Y por ese circuito se preserva el equilibrio del orden invisible que solemos llamar armonía del destino. Pero cuando la deuda deja de ser acto voluntario de dignidad y se vuelve un lazo de miedo, desplaza el eje de la persona, del centro de la responsabilidad a la órbita de la dependencia, donde la atención y la voluntad ya no sirven al propósito, sino al acreedor. Las leyes antiguas no trataban la deuda solo como hecho jurídico, sino como trama moral y ritual de la comunidad. En la Yajnavalkya Smriti se detallan clases de interés, condiciones de devolución, obligaciones justas e injustas y límites de responsabilidad de los descendientes, mostrando que la codicia excesiva del prestamista y las deudas inmorales del padre no debían caer sobre el hijo. Aquello protegía la medida. La deuda es un acuerdo en el que ambas partes quedan sujetas a una ley de equilibrio, no una licencia para calcinar el destino ajeno con el fuego de la usura. Incluso se prevén casos de cese de intereses si el deudor ofrece pagar de buena fe y el acreedor rehúsa. El espíritu de la norma buscaba cortar nudos patológicos de dependencia. La idea de deuda desborda el eje indio. En las jatakas budistas, la rectitud del mercader y la práctica de dana, las ofrendas a los monjes, funcionaban como limpieza de la deuda con la comunidad y el Dharma, alineando el intercambio de energía entre el camino mundano y el liberador. En este marco, el dinero es una forma de energía que fluye a través de intenciones. Si el cauce es claro, eleva; si se enturbia, ata. Por eso, cualquier obligación exige no solo cálculo, sino también una depuración contemplativa de los motivos. En el mundo griego, no existía la noción de karma en sentido indio, pero sí un agudo sentido de medida y destino. El quebranto de la medida en el dinero llevaba al quebranto de la medida en el alma, arrastrando a un círculo donde la moneda deja de ser instrumento para convertirse en fin, esto es, en una forma de servidumbre. Esta intuición resuena hoy. Cuando el intercambio se sustituye por una soga de intereses, la conciencia se disuelve en el servicio de la deuda, pierde su ética de responsabilidad, y entonces la deuda deja de purificar y comienza a contaminar. En ese contraste se ve nítida la diferencia entre deuda de honor, acto de devolución madura, y deuda de miedo, contrato de fuga de energía, disfrazado de normalidad. La enseñanza de fondo apunta a un principio rector. La deuda se vuelve problema espiritual, no por el hecho del préstamo, sino por la ruptura de la medida y de la intención. Cuando la energía del intercambio deja de devolver libertad y empieza a restarla, nace el bucle kármico de la repetición. En la próxima parte descenderemos a los mecanismos de esta distorsión, dónde y cómo se abren las fugas energéticas y qué nudos psíquicos alimentan la realidad de endeudamiento, para luego mostrar rutas de desatado en el plano de la voluntad, la atención y la práctica. Imaginemos que la deuda no es una fila en una tabla, sino una entidad que se alimenta de dos combustibles: el tiempo y la atención. El tiempo es tu fuego vital, la atención, la luz de la antorcha con la que se ilumina el camino. Cuando la deuda se desequilibra, el fuego calienta una máquina ajena y la luz vigila algo que no sirve a tu alma.
En óptica esotérica, esto es captura del campo de intención. Una porción de la voluntad deja de trabajar para el propósito y se dedica a servir al compromiso convertido en ídolo. Así se forma una órbita secundaria, una vida que gira en torno al interés, al calendario y al miedo, donde la función sustituye al sentido. La mecánica de fuga de fuerza empieza en 3 nudos: vergüenza, miedo y ocultación. La vergüenza vuelve incompatible la situación con la dignidad. En lugar de actuar, aparece la evitación, que a nivel sutil abre un acceso excesivo a influencias externas. El miedo aumenta la reactividad. Se decide en un corredor estrecho y se pierde la línea estratégica. Se paga también con la calidad futura de las opciones. La ocultación, querer esconder la realidad de los otros y de uno mismo, se convierte en lazo en la garganta. Se congela la energía de la palabra, del contacto honesto y de pedir ayuda. Con ella se hiela el flujo del dinero que se construye sobre el intercambio y la confianza. Esta tríada opera como un firmware invisible de la karma de deuda, más allá de creencias particulares. Para volverlo táctil, pensemos en 2 carteras, la financiera y la espiritual. La primera todos la ven, la segunda es un contenedor de atención, honor y acuerdo consigo mismo. Cualquier pago descuenta dinero de la primera. Si el pago va acompañado de miedo, vergüenza y ocultación, el débito alcanza también a la segunda. Por eso 2 personas con la misma cuota viven en universos distintos. Una paga desde el centro de la voluntad y la planificación y se fortalece. La otra desde la dispersión y la represión y se debilita. Por fuera se ve el mismo calendario. Por dentro ocurre una alquimia opuesta. Otro estrato es la ilusión de la solución temporal. La deuda suele percibirse como puente, pero en dinámica enferma se vuelve escalera hacia abajo. Cada de momento consolida el hábito de hipotecar el horizonte del futuro y la psique instala una nueva norma. Aquí no alcanza. Esa norma emite una señal de escasez y el campo de los acontecimientos se ajusta. Ofertas que pagan un poco menos por más tiempo, averías oportunas, coincidencias que asfixian el presupuesto. No es un castigo místico, es resonancia. La atención alimenta probabilidades. Cuanto más tiempo mantenga la conciencia el rumbo de no alcanza, más confirmaciones dará la realidad. Conviene mirar la ganancia secundaria del bucle de deuda. A veces la deuda es una forma inconsciente de sentir estructura donde no hay estructura interna. El calendario externo sustituye a la disciplina interior, el acreedor externo al guardián interno, y el debo se vuelve sucedáneo de sentido porque da una meta, aunque negativa. El sujeto recibe un extraño regalo, la sensación de que lo sostiene un sistema, que por cada acto llega una señal clara de bien, mal, si el pago pasó o no. Es como llevar una armadura ajena, pesada, pero evita forjar la propia. Otra trampa es disfrazar de cuidado por los otros la sacrificialidad de la deuda. Cuando alguien asume más obligaciones de las que aguanta su campo, parece héroe, pero por dentro crecen rencor silencioso y desgaste. Energéticamente es una vela ardiendo por los 2 extremos, uno por amor, otro por miedo a ser insuficiente. Al final, se quema el amor junto al miedo y queda la ceniza del deber. Esa ceniza cubre la relación, la vuelve seca y con el tiempo hasta la ayuda huele a cuentas. Consideremos el interés como metafísica del tiempo en crecimiento. El interés es el pacto por el cual el mañana paga el fuego de hoy. Si sirve al desarrollo, el instrumento se justifica como remar contracorriente. Pero si el instrumento se vuelve paisaje, el interés susurra, ya que pagas, toma un poco más, y nace la inercia. La deuda alimenta deuda, y el tiempo empieza a trabajar en contra.
En lo sutil, el centro de gravedad se desplaza. Ya no pisas el suelo del propósito, sino una plataforma en movimiento dedicada al servicio del pago. En esa postura, todo plan mayor a medio año se vuelve bruma, y la psique se habitúa a ciclos cortos que matan la estrategia. Finalmente, aparece la figura del acreedor interior, una voz que marca cada debes, no solo en dinero, también en autoexigencia. Debes trabajar más, debes aguantar, debes agradecer. Si ese acreedor no se regula, vendrá el externo como su reflejo material. Cuando se lo pone al servicio de la dignidad, muta en guardián de límites, no extorsiona, regula, no avergüenza, endereza la espalda. Aquí está la bifurcación. Entregar el timón al extorsionador interno es servir sin fin a los externos. Poner al frente al guardián es reconfigurar los pactos con el mundo para que cada trato fortalezca la libertad. Esto conducemos a una clave. El peso espiritual de la deuda no nace de las cifras, sino de la calidad del vínculo. Si sirve al crecimiento, la verdad y la dignidad. Si el vínculo se distorsiona, se activa la tríada vergüenza, miedo, ocultación. El combustible pasa a ser atención y tiempo, y al final se desdibuja la frontera del sentido. En la próxima parte ahondaremos en los matices finos, cómo distinguir deuda de honor y deuda de miedo, cómo actúan los compromisos del linaje y por qué los pequeños retornos anticipados a veces superan a un gran pago si reconfiguran la geometría del campo. Hay deudas que liberan y deudas que atan. La diferencia no es la suma, es el vector de la fuerza. Hacia dónde fluye la atención después del acuerdo y en quién te conviertes al cumplirlo. La deuda de honor es un compromiso tomado desde un sí claro, con la espalda recta y el derecho intacto a trazar límites. Disciplina sin esclavizar, exige esfuerzo sin máscara y su pago fortalece el vaso de la dignidad. La deuda de miedo es una promesa para aliviar un dolor inmediato o comprar aprobación ajena. Exige máscara, genera ocultamiento y trae fuga de energía por diseño como un orificio en el fondo, que se lleva no solo recursos, también la confianza en uno mismo. Esta bifurcación se reconoce en el cuerpo. La deuda de honor pesa pero estabiliza. Hay verticalidad y un sí sereno. La de miedo alivia al decidir, pero luego tira de lado. Aparece la evitación del correo, la llamada el encuentro, y la atención se fragmenta en microfugas. Por eso actos pequeños y honestos, un correo reconociendo el hecho, pedir reestructuración, un plan público de pagos, a veces valen más que una gran cuota única. Reparan el desgarro de la verdad, devolviendo integridad sin la cual cualquier cantidad se vuelve arena. A menudo creemos que lo arreglará una suma grande, pero si el vaso está rajado, el agua se escapa hasta del cántaro lleno. El aspecto genealógico es sutil. Las líneas de antepasados transmiten no solo bienes y hábitos, también contratos inconclusos, más morales, energéticos que jurídicos. Si hubo patrones de ruina, usura o promesas no saldadas, la psique filial aprende a vivir sin sostén interno y busca una muleta externa que resulta ser el crédito que promete estructura sin exigirla. De ahí la lealtad extraña a condiciones incómodas y el mantra «yo solo lo resolveré», como si hablase un coro ancestral reescribiendo historias antiguas con cifras nuevas. La salida empieza cuando separas tu obligación presente de la del linaje y devuelves a los antepasados sus lecciones, quedándote solo con lo que te hace madurar. Otra paradoja es sobrefinanciar el sentido. Se toma recurso para un propósito, pero con el tiempo el propósito termina sirviendo al crédito. El préstamo para el taller deviene en a pagar y el oficio queda como apéndice del calendario.
En lo sutil, el instrumento usurpa el trono y el sentido pasa al cuarto de herramientas. El alma se reseca y aparecen dopajes de ingreso, proyectos ajenos, ritmos que no son tuyos, concesiones en la calidad, que aumentan el ruido total y ahogan más la voz de la vocación. Era esa voz la que debía, en origen, amortizar la deuda. Aclaremos un matiz. El dinero es un convenio sobre tiempo. La deuda, un convenio de confianza extendida en el tiempo. Por eso la divisa clave no es solo la moneda, sino el historial crediticio del alma. La reputación como suma de actos repetidos bajo presión. Si en la presión eliges transparencia, sube tu rating de luz. Llegan socios serenos, aparecen plazos humanos, conceden prórrogas sin humillación. Si eliges huir, el rating cae. Más control, menos confianza, condiciones más duras. No es castigo místico, es ecología del campo. Recibimos vínculos sintonizados con nuestra frecuencia. Miremos el fuero interno. Vivir endeudado convierte la mente en fiscal y defensor a la vez. El fiscal infla la culpa, el defensor aplaza para mañana. El juicio no termina y la atención permanece en la sala, no en el taller de la vida. La salida no es ganar el caso, es clausurarlo, convertir la disputa mental en contrato de voluntad. Reconozco el hecho, formulo un plan, cumplo un paso mínimo cada día. Donde hay paso diario, el tribunal pierde materia, queda el movimiento y el alma recupera territorio presente. Y la quietud. La deuda ama el ruido, notificaciones, urgencias, cintillos. Se le opone el silencio ritual del cálculo, una hora semanal cara a cara con cifras y emociones, no para autoflagelarse ni fantasear, sino para nombrar lo real y reatar la atención a los fines. En ese silencio afloran gastos de importancia innecesaria, fugas ocultas de estatus, compras consuelo, y también un espacio para pequeñas victorias, ladrillos de consolidación. El silencio no es ausencia de acción, es santuario de acciones. Allí los calendarios se vuelven promesas y las promesas, camino. Conclusión que se puede hacer. La geometría espiritual de la deuda la define la calidad de tus vínculos con la verdad, el linaje y el propósito. Si son transparentes, el compromiso deviene arte de voluntad. Si se enturbian, la deuda se vuelve mecanismo de fuga y los intereses se pagan con fuerza vital. En el siguiente tramo pasaremos a la práctica. Pasos concretos, rituales de atención y técnicas energéticas que reprograman el debo en elijo y devuelvo, de modo que cada acto aumente la libertad y no el miedo. Es crucial comprender que salir de la servidumbre espiritual de la deuda no es un botón mágico, sino un cambio de configuración en atención, voluntad y energía que redirige el flujo del dinero por cauces nuevos, tal como aconsejan guías de estilo y claridad para acciones sostenidas y transparentes en contextos financieros y de reputación personal. Por ello, las prácticas deben ir de lo interno a lo externo. Primero, despejar el campo, luego reconfigurar el comportamiento y, por último, consolidar una identidad de devuelvo y me libero, que construye historial confiable en el tiempo. Silencio ritual del cálculo. Durante 21 días, misma hora diaria, 25-30 minutos sin notificaciones para un cara a cara con cifras y sensaciones, reforzando una higiene de datos y tonos claros que reduzcan ruido y ambigüedad, base de decisiones más predecibles para uno mismo y para terceros. 3 columnas en una hoja. Hecho, sentimiento, decisión hoy. Nombrar reduce ansiedad y mejora la reputación de cumplimiento al traducir presión en plan operativo recurrente. Microdevoluciones como alquimia de la voluntad. Elige el importe más pequeño y págalo en 72 horas, junto con un mensaje honesto al acreedor. Pequeños actos repetidos valen más que gestas irregulares para consolidar confianza en escenarios de deuda.
Acompaña cada pago con una frase ancla en voz alta para fijar identidad y coherencia conductual bajo estrés, lo que refuerza tu historial de luz relacional. Técnica de corte de hilos con la deuda del miedo. Respiración consciente con visualización de hilos hacia personas y entidades, retirando la emoción de miedo sin negar la obligación material. Práctica que clarifica límites y sostiene acuerdos más humanos y estables. Repetir 7-9 ciclos por vínculo ayuda a desactivar reactividad y facilita comunicaciones transparentes que suelen mejorar condiciones en reestructuraciones. Voto de transparencia por 30 días, sin ocultamientos. Gastos significativos compartidos en un documento visible, contactos con acreedores a tiempo, cambios avisados con antelación. La transparencia consistente eleva la previsibilidad y reduce controles punitivos. Si es difícil, empieza con un testigo confiable. La trazabilidad mejora tu perfil de riesgo percibido. Bola de nieve con capa espiritual. Aplica la lógica de cerrar primero deudas pequeñas para ganar inercia positiva y flujo, y añade un 1-3% de donación tras cada cierre para pasar simbólicamente de deudor a dador, reforzando identidad prosocial. La repetición predecible vale más que pagos heroicos aislados a ojos de cualquier contraparte. Reanclaje del propósito por encima del instrumento. Escribe una declaración de intención, donde el préstamo vuelve a ser herramienta y la meta recupera el trono, restaurando prioridad estratégica frente a la tiranía del calendario. Dedica una hora de maestría semanal al núcleo de la meta, aunque no rinda de inmediato. Protege la fuente que a la larga amortiza la deuda. Higiene financiera del día ascendente. Mañana, que aumenta ingresos hoy, que corta fugas, que paso honestiza una conversación. Tarde, regla de 24 horas para responder a temas de deuda. Noche, 3 agradecimientos por acciones concretas, consolidando hábito sostenible. Esta cadencia reduce impulsividad y mejora consistencia, clave para reputación de cumplimiento. Trabajo con el nudo del linaje. Ritual breve de devolución simbólica de lecciones a los ancestros y acción práctica inmediata. Cuenta separada, deuda libertad, con cargo automático semanal pequeño, uniendo símbolo y sistema. La automatización crea predictibilidad y disminuye fricción decisional diaria. Reconfiguración de acuerdos. Propón por escrito términos claros de reestructuración. Monto fijo, fecha fija, sin penalizaciones a cambio de estabilidad y autopago. Los acreedores valoran la previsibilidad por encima del brillo puntual. Sostén 3 pilares en toda negociación: respeto, claridad y repetición, lo que reduce requisitos de control externos. Protección del campo frente al ruido. Unifica el canal de comunicación de deuda en una sola vía y en franjas horarias predeterminadas. Evitar la permeación continua preserva la atención, el activo más escaso en salida de deudas. La gestión de estímulos es condición para planes a medio plazo, normalmente imposibles bajo fatiga atencional. Oración, meditación de intención de devolución. 3 minutos de pie, espalda recta. Reconozco la deuda, la devuelvo en el mundo, no entrego miedo. Fortalezco dignidad y libertad, reforzando el contrato de voluntad que cierra el juicio mental. La verbalización estable crea coherencia y baja la reactividad en contactos difíciles. Fuentes de ingreso ecológicas. Selecciona proyectos por encaje de habilidad, valor claro para terceros y pago verificable. Decir no a dinero ruidoso protege tu perfil reputacional y tu continuidad. Cada acuerdo fiable es vacuna antideuda que mejora tus futuros términos. Cierre de microfugas. Cancela 3 gastos periódicos de bajo valor y redirígelos a autopago.
En una semana notarás recuperación de agencia y menor ansiedad basal. Las victorias pequeñas y frecuentes superan en adherencia a las grandes y esporádicas. Umbral de sin nuevas deudas. Ley personal. 90 días sin préstamos nuevos. Excepción solo a deuda de honor, con fecha y plan transparentes por escrito, cortando la inercia de sobrefinanciar el presente. El intervalo permite que la nueva configuración se consolide en hábitos observables por terceros. Aplicadas 30 a 90 días, estas prácticas tienden a producir 3 desplazamientos: menor ansiedad de fondo, ritmo de pagos sin desgarro y decisiones más serenas, signos de que el contrato con la realidad empieza a escribirse en lenguaje de dignidad más que de miedo. Vivir endeudado no trata solo de dinero. Trata de la forma del vínculo con el mundo, donde la atención y el tiempo se vuelven una divisa más escasa que cualquier saldo bancario. Cuando la obligación desplaza al sentido, los intereses empiezan a descontarse no solo del ingreso, sino también de la dignidad, del sueño y de la libertad, de elegir señales inequívocas, de una relación mal configurada con el compromiso y la confianza extendida en el tiempo. Sin embargo, ese mismo pacto con la realidad puede transmutarse si se devuelve la verdad a su trono, si la meta recupera prioridad sobre el instrumento y si se instalan rituales de voluntad y transparencia. Entonces, la deuda pasa de grilletes a disciplina del miedo, a estructura del debo al elijo y devuelvo. La libertad no empieza en el cero de un extracto, sino en el instante en que dejamos de escondernos de las cifras y las miramos como un artesano mira su material, con calma, honestidad y regularidad, construyendo reputación y previsibilidad a ojos propios y ajenos. Los pilares que hemos abierto son sencillos y por eso potentes. La deuda se vuelve problema espiritual por la calidad del vínculo. Si hay vergüenza, miedo y ocultación, la energía se escapa más rápido que el dinero. Y se vuelve camino de maestría cuando hay transparencia, límites y propósito vivo que elevan el historial de luz con el que el entorno decide confiar o apretar. Los pasos pequeños y veraces reprograman la identidad mejor que los pagos heroicos, esporádicos. Cada microdevolución es un ladrillo en el fundamento del crédito moral, que compra mejores condiciones que cualquier promesa grandilocuente sin repetición. Y sobre todo, el sentido debe permanecer en el trono. El crédito sirve a la obra, no al revés. Donde el taller vuelve a producir valor real. El tiempo deja de trabajar en contra y la disciplina financiera deja de exigir sacrificios que sequen el alma. El acto más poderoso ahora es elegir un paso simple en las próximas 24 horas. Redactar la hoja de 3 columnas, pagar la parte más pequeña, enviar un correo honesto al acreedor, silenciar un canal de ruido y agendar tu primera hora de silencio ritual del cálculo. Son movimientos modestos que cambian la configuración del campo, baja la ansiedad basal, cede el ciclo de urgencias y vuelve a tus manos el capital más valioso, la atención que ordena el tiempo y abre negociaciones más humanas y estables. Si esta enseñanza resonó, tómate un voto de 30 días de transparencia y pasos mínimos diarios. Al final del ciclo, el mundo suele responder no por milagro, sino por resonancia. La previsibilidad y la honestidad atraen condiciones mejores y controles más amables. Cuando una tarde te descubras abriendo la tabla de pagos con serenidad, comprenderás que la servidumbre espiritual se rompió mucho antes del último abono, porque el nuevo contrato con la realidad ya está escrito en el idioma de la dignidad.